Así es, agradecemos el presente contacto informativo en vivo y directo desde la Feria Internacional del Libro Venezuela, que este año se realiza en los espacios de la Galería Nacional de Arte y de la Plaza de la Juventud, acá en la ciudad de Caracas. Justamente en el marco de esta Filben 2025, el escritor, poeta y fiscal general de la República, Tarek William Saab, celebra sus 45 años de historia literaria con la presentación de sus libros, y justamente vamos a escuchar pues parte de esta actividad titulada Tarek William Saab, 45 años de vida literaria. Para presentar varios libros, para homenajear una vida literaria que van ya contando 45 años, y es la vida literaria de Tarek William Saab, poeta, crítico literario, cronista, que una vez que empezamos a trabajar el tema de los años que tiene el poeta como escritor, como poeta, se definió por el año en que Jesús Salazar le publicó Los ríos de la ira, La espada rota. Es una nueva edición, no sé si tiene la edición inicial, la primera. No la tienes. Muy bien, no importa. Pero esa edición marcó, le dio pauta a la vida de poeta de Tarek William Saab. Y a partir de allí, pareciera, como son los académicos, pareciera contar la vida literaria. Pues no, todo empieza mucho antes. Y mucho antes ganó un premio, fue mencionado, quedó entre los finalistas de un premio de poesía latinoamericano, y antes de ello inclusive ya había publicado en diferentes periódicos regionales de Anzoátegui. Este es de 1980 y es de la Antorcha, allá en Anzoátegui, en el Tigre. 1 de mayo de 1980, presente y futuro, engendros de lucha. Y así vamos mostrando, estamos pensando sobre cómo darle nombre, años, y definimos que serían los 45 años de Tarek William Saab como vida literaria. Y vamos a tener 3 días consecutivos para hacer este homenaje, donde hoy vamos a presentar estos libros, unas reediciones, con la primera que tiene que ver con Los ríos de la ira, que fue publicado primero por la editorial La Espada Rota, su editor aquí, Jesús Salazar, mejor conocido como Chuchú. Chevige Guay, que lo llamaba polartesano, porque hacía libros con cajas de la Polar. Entonces las tapas de los libros lo hacía con serigrafía, entonces le llamó polartesano. Y bueno, Tarek dijo, bueno, vamos a celebrar esto, y bueno, vamos a empezar con Chuchú, con el ministro Ernesto Villegas, que también es seguidor de la poesía del poeta desde que estaba en la universidad, el poeta Luis Alberto Crespo, que fue uno de los primeros que le hizo unas reseñas públicas en el papel literario, junto también en conversaciones con el poeta Gustavo Pereira, pues le decía, hablaban entre ellos y pensaban que ese poema que le entregaban lo había escrito una persona mayor, un sabio, y era un muchacho de pelo largo. También está Alberto Jiménez Ure, quien ha escrito sobre la obra literaria del poeta Tarek William Saab. Y Valentina Badel, que
En esta obra y en las otras que también vamos a presentar, está como la editorial Va del Hermano y Monte Ávila Editores. Vamos aquí hermanados en tres: La Espada Rota, Va del Hermanos y Monte Ávila. Y bueno, tenemos a un invitado internacional en este panel, que es Diego Rusarín. Bienvenido. Entonces, poeta, dígame usted cómo empezamos esta conversación. Ajá, muy bien. Hablé del primer libro. Y voy a hablarle también del más reciente, que es El tren viaja al cielo de la medianoche. Un libro que empezó a gestarse en plena pandemia. Y es, digamos, la vena poética de Tarek William Saab se muestra en este libro, como lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, con una expresión de espiritualidad que merece ser leído y merece que además revisemos y lo leamos como parte de lo que somos nosotros. Tarek, además de venir del Tigre, además de ser un extraordinario luchador político, de ser leal a sus amistades. Aquí hay muchos de ellos que militaron y que siempre estuvieron con él y lo acompañaron. Es leal a esas amistades y es leal sobre todo a la poesía. Eso es lo que hace de Tarek una persona que, siendo fiscal, lo hace mucho más especial, porque es un poeta que refleja el sentimiento de la dignidad humana. Y por eso estamos hoy celebrando este homenaje a Tarek William Saab. No quisiera extenderme más porque el panel es bastante amplio. Somos aquí 2, 4, 6, 7. Y empezaremos por la parte internacional. Diego dice, Rusarín, bienvenido. Ustedes están locos en darme la palabra primero, pero bueno. Gente ha cometido ese error anteriormente. No, no es cierto. Digo, primero que nada, un placer estar por acá, un gusto. Ya de por sí yo me siento demasiado en casa en las ferias del libro, y una feria del libro en Caracas, Venezuela, para mí es un evento muy especial, y celebrando los 45 años de vida literaria de mi amigo Alex Saab, de mi amigo Tarek William, se hace increíble. Me siento muy afortunado de estar por acá. Y sí, preparé una presentación, le había pedido permiso al poeta de platicar un poquito sobre el tema. Si me pueden ayudar con la presentación en pantalla y me pueden prestar el clicker, gracias. Decidí hacer un breve recuento histórico porque, como practicante de la filosofía, participar de un evento en poesía me pone de cierta forma en antagonismo con la tradición poética o con la tradición filosófica, porque los poetas no siempre eran bien vistos por los filósofos y no eran siempre grandes amigos. Pero de hecho yo ahorita estoy estudiando un posgrado en teoría crítica y postestructuralismo con especialidad en teoría del lenguaje. Entonces me interesa mucho la relación que existe entre la poesía y la filosofía. Y celebrando estos 45 años de Tarek como poeta, su vida literaria, me pareció importante hacer esta presentación a la cual nombré Tenemos una deuda histórica con el poeta. Tenemos una deuda histórica con la poesía. Y de hecho esta deuda histórica empieza, pudiéramos decirlo que por culpa de Platón, que cuando construye la República decide dejar fuera a los poetas. No sé si habían escuchado esto, pero en el libro de la República, cuando se está construyendo la Calípolis, Platón dice que los poetas pues, no podían entrar, no cabían, ¿no? Porque entraban en un antagonismo contra las ideas de Platón para cómo debería funcionar el alma del Estado. Platón decía realmente que la razón producía conocimiento y el arte producía emociones, pero el arte y la razón, el conocimiento
y la verdad, pues no necesariamente siempre se han llevado bien. Entonces Platón, en lugar de realmente resolver el problema, prefirió exiliar a los poetas de la República. Y desde ahí, la verdad es que los quiero invitar a pensar en cuál es el lugar del poeta hoy en nuestra República. ¿Hemos realmente saldado esa deuda o seguimos pensando de una manera platónica como que, la razón produce verdad y el arte produce emociones que no son necesariamente verdad? ¿Tenemos un lugar para los poetas hoy en nuestras ciudades, en nuestras metrópolis? ¿O tenemos que exiliarnos a estos eventos específicos donde nos juntamos solo los amantes del arte y de la lectura, y aquí sí hay un lugar para la poesía? ¿Existe un lugar para el poeta allá afuera, en nuestro día a día? ¿Qué tanto hemos superado ese pensamiento platónico o ese exilio del arte de los poetas de la República? De alguna forma, lo que argumentaba Platón de por qué dejar de fuera de la metrópolis o de la República a los poetas, era porque ponía en jaque mate el concepto de que hay una similitud entre lo bueno, lo bello y lo verdadero. El poeta tiene un superpoder de romper esa relación entre lo bueno, lo bello y lo verdadero. No todo lo bueno es bello, no todo lo bello es verdadero, ni al contrario. De hecho, la poesía, incluyendo a poetas muy famosos históricamente, es como Baudelaire, reconocido como el poeta del mal, hace que lo malo sea hermoso o que lo bueno sea grotesco. Y el poeta, al enfrentarnos con esa realidad incongruente del mundo material, pues era muy difícil de llevar a cabo por parte de los razonables filósofos, de los pensadores que aspiraban a llegar a la verdad. Poner en antagonismo la idea de lo bueno, lo bello y lo verdadero, y a través de la poesía hacer que lo malo sea bello o hacer que lo verdadero sea horrible, es el trabajo del poeta. El poeta está ahí constantemente para recordarnos que esto que nos dijeron sobre la razón no es tan simple como parece. Además, Platón también argumentaba que el peligro de traer a los poetas a la República es que a través de la poesía excitaban el alma, y esa excitación del alma ponía en riesgo el espíritu de la ciudad. Los poetas son y siempre han sido agitadores naturales, y mi argumento es que son agitadores naturales muy necesarios al que hay que reivindicarles su lugar. Por último, seguramente muchos de ustedes conocen a Platón por la alegoría de la cueva, ¿no? Platón decía que vivíamos nosotros adentro de una cueva y que el objetivo era que afuera de la cueva de Platón existía el mundo perfecto de las ideas. Y nosotros estábamos atrapados en un mundo de ilusiones. Lo que Platón argumentaba es que el gran peligro de la poesía es que el poeta, en lugar de ayudarnos a salir de la cueva y encontrar el mundo perfecto de las ideas, al contrario, el poeta nos metía todavía más a complicaciones, ilusiones, metáforas, complicaba las cosas a través de palabras rebuscadas, a través de simbología verbal. Entonces nos hacía todavía más difícil el acceso a la verdad. Voy a tratar de desmontar este argumento, o más bien usar algunos autores históricos para ver cómo este argumento ha sido desmontado, a la razón que cómo nos llevamos nosotros con la vida material, con la vida real. Inclusive platicando con el poeta, con Tarek, para preparar esta presentación, él me decía que él empezó a escribir poesía con alegorías que le parecían muy llamativas, como por ejemplo la lluvia, el olor a tierra mojada, cosas que seguramente todos nosotros en algún momento nos sentimos impresionados cuando lo vivimos por primera vez, pero no son cosas a las cuales normalmente le rendimos el tributo de la lengua. Lo hemos normalizado tanto que parece que ha perdido su belleza, lo sublime. Muchas veces el trabajo del poeta es regresar ese aspecto de lo sublime a esos eventos naturales, a esos eventos mundanos, a esos eventos del día a día. Empezando el trabajo de reivindicación, Aristóteles, después de Platón, decía, oye, claro, la poesía es un tipo de mímesis, porque describe algo, ¿no? Se está imitando algo en el mundo material. Pero no es una mímesis vulgar, sino que es una mímesis que enriquece el espíritu humano. Inclusive, uno de mis libros favoritos, En busca del tiempo perdido, se dedican miles de páginas a describir lo que se observa desde una ventana. Y nosotros tal vez hemos normalizado mucho nuestro día a día al punto de banalizar las relaciones y ya no pensar tanto en ellas. ¿Qué tan seguido tú te encuentras con una persona que no has visto en mucho tiempo y le preguntas, ¿cómo estás? Muy bien. Y continúa la conversación como si nada. Cuando imagínate qué pasaría si alguien te pregunta ¿cómo estás? Y dices, mira, pues hoy en la mañana me desperté. No, era pregunta retórica, realmente no me interesa, continuemos con la conversación. Lo mismo pasa con los atardeceres, lo mismo pasa con el abrazo de un hijo, con el reencuentro de un familiar, con el dolor de la pérdida de un ser querido.
a menos de que nosotros nos demos realmente el espacio para elevar el espíritu humano a través de la mímesis de la palabra y del uso poético, muchos de estos eventos que pasan desapercibidos en nuestras vidas carecen de sentido. Entonces, totalmente de acuerdo con la postura aristotélica de que la poesía no es solo una mímesis de lo que pasa en el mundo natural, sino que es una manera de enaltecer el espíritu humano. Conecta lo particular con lo universal. Y aquí quiero hacer un paréntesis al hecho de que la obra del poeta ha sido traducida a 5 idiomas, y para que ustedes entiendan la dificultad de traducir realmente poesía. Mi idioma original es el portugués. Y siempre he tenido preguntas cuando aprendo idiomas nuevos. También tengo el gusto de hablar 5 idiomas, coincidentemente. Pero, por ejemplo, yo digo, en Brasil una de mis palabras favoritas es saudades, ¿no? Que seguramente la han escuchado en alguna canción brasileña. ¿Y a poco la gente que no habla portugués no siente saudades? Seguramente sí. Hay un objeto en el mundo material al cual la palabra saudades hace referencia, que apela a un sentimiento universal, que tiene muchas manifestaciones particulares. La poesía tiene ese poder de conectar constantemente lo particular con lo universal. Que uno pueda leer una poesía en 5 idiomas distintos y conectar a través de diferentes palabras o cadenas significantes con las mismas experiencias, habla del poder de la filosofía y del poder de la poesía, de la filosofía poética, de conectar estas cosas particulares con experiencias universales que nos pertenecen a todos. Después Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, hace un análisis muy interesante para la reivindicación de la poesía. Y de hecho, si les puedo hacer una recomendación de lectura, que siempre lo hago cuando doy este tipo de pláticas, lean es un texto muy corto de Nietzsche que se llama Sobre la mentira y la verdad en un sentido extramoral. Es un texto muy corto, son como 18 páginas. En una ida al baño sin el celular la terminan, se los prometo. Vale más la pena que cualquier meme que vayan a ver en TikTok. Y es un gran texto que habla sobre la manera en cómo nosotros olvidamos que el lenguaje tiene una característica principalmente metafórica. Pero en El nacimiento de la tragedia, Nietzsche nos habla de cómo el sentimiento de la tragedia humana tiene 2 grandes fuerzas, 2 grandes aspectos. Un aspecto que él llama el aspecto apolíneo, que es el que habla más de la forma, la claridad, la medida de las cosas, y un aspecto dionisiaco, que hace referencia al dios Baco, a Dionisio. El aspecto dionisaco de la poesía y de la tragedia nos habla de la embriaguez, del caos, de la música. Y Nietzsche argumentaba que solo a través de esas 2 fuerzas es que nosotros pudiéramos tal vez acercarnos a la afirmación de la vida en su totalidad. ¿Qué es este argumento que está haciendo Nietzsche en contra de la lógica racional platónica, de que los poetas no caben en la ciudad, porque los poetas apelan a través del arte a exaltar el alma, cuando realmente lo que deberíamos de buscar como seres pensantes es la verdad a través de la razón? Lo que nos recuerda Nietzsche con esto es que la razón es el todo. La razón, la verdad, es tanto lo apolíneo como lo dionisaco. Hay tanta verdad en el dolor melancólico de la música, de la embriaguez, como hay verdad en el razonamiento, en la claridad y en la descripción de los factores. Dejar a los poetas fuera de la República es dejar fuera mitad de la verdad simbólica que pudiera caber en el lenguaje. Dicho esto, también me gustaría leer un fragmento de un poema del poeta Tarek William, que es, este poema es una apuesta de amor. Y de hecho, me da bastante miedo leer un poema en vivo, se los confieso. Suelo leer muy mal, tengo dislexia, el español es mi primer idioma. A priori me disculpo si leo algo mal, pero también lo puse en pantalla para que lo pudieran leer conmigo. Este es un poema, una apuesta de amor. Soy una ida, no tengo solución. Todo se rompe, se vuelve piedra, que va rodando, rodando hasta perderse en otras bocas, en otras sábanas o en otras muertes. Nietzsche también afirmaba, y esto me parece sumamente importante, que lo trágico es más profundo que lo científico. ¿A ustedes les parece que la ciencia podría explicarle a una madre lo que es el dolor de la pérdida de un hijo mejor de lo que ella misma lo pudo vivir en carne propia? La ciencia, a través del movimiento de los átomos y de las partículas y las fuerzas gravitacionales y la epigenética, ¿te podría explicar el dolor de un amor, de un corazón roto? Seguramente no.
Y hay otro detalle mucho más importante y más bonito que este, de que la tragedia contiene una verdad que supera la verdad que es capaz de producirse a través de la ciencia. Que la tragedia nos revela la verdad del sinsentido de la vida. Nosotros, si algo nos duele, lo primero que tratamos de hacer es darle sentido. ¿Por qué me duele? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que produjo este dolor? Y cuando encontramos un motivo para nuestro dolor, encontramos también un poco de paz. Lo que no toleramos es que el dolor no tenga motivo. El dolor sin sentido nos es insoportable. De hecho, prácticamente como sujetos, y aquí podríamos hablar también del aspecto lacaniano de la teoría del lenguaje, como sujetos hablantes, como sujetos del lenguaje, nosotros somos máquinas de producir sentido. Necesitamos el sentido, necesitamos significar lo que nos pasa. Y hay gente que encuentra el sentido en diferentes formas. Es el camino que Dios eligió para mí, es lo que mis papás querían para mí, es lo que mi ideología política me determina, es lo que mis valores me determinan, o a lo mejor si eres más esotérico, lo que mis astros me determinan. Pero siempre le buscamos una explicación a lo que nos pasa. Lo que no toleramos realmente es la irracionalidad de la existencia. Un tsunami no tiene nada contra ti, ni una tormenta que destruye casas, no tiene nada especial contra ti, pero nosotros necesitamos darle sentido. Nietzsche nos recuerda esto, es que a través de la filosofía no se puede llegar a esa irracionalidad tan caótica. Lo que me encanta de la poesía, lo que admiro mucho de los poetas, es que los poetas apelan a la razón desde la irracionalidad, pero no desde una irracionalidad que no busca la verdad, sino que es otro método de apelar a la verdad. Y el hecho de que la poesía continúe siendo tan pertinente y continúe resistiendo los límites que se le ponen y continúe siendo necesaria, es una prueba de que nosotros también necesitamos ese sentido para la racionalidad. Otro filósofo que me encanta, y de hecho este es de mis favoritos y creo que es de los peores leídos de la modernidad, es Jacques Derrida, que es un filósofo francés de los 70s. Él inventó la palabra, el concepto de deconstrucción, que suele usarse bastante mal. Y en un libro que me topé hace poco de él, que se llama Mitología Blanca, habla sobre la pertinencia de la metáfora. Y los voy a invitar a hacer un ejercicio. Normalmente nosotros tachamos a la filosofía como un pensar difícil de acceder. Incluso algunos pensadores filosóficos como hablan de manera obscura, que son atributos que normalmente le hacemos a la poesía también. La poesía puede parecer al principio compleja o intimidante o innecesariamente incógnita, demasiado mística inclusive, y puede intimidar a algunos lectores. Lees un poema y inmediatamente no te queda claro qué es lo que leíste. Bueno, el lenguaje entero es una larga cadena de metáforas. Para explicárselos de una manera bien simple, el significado de todas las palabras son otras palabras. Todas las palabras significan otras palabras. A eso se refería Derrida con el concepto de différence, diferencia. El lenguaje funciona por diferencia, en dos sentidos. Las palabras difieren unas de las otras y el significado mismo de la palabra está siempre diferido a otro lugar. Entonces es muy raro porque nosotros tachamos a la gente que es demasiado metafórica, como los poetas, ¿no? El poeta puede decir, este atardecer fue como el último abrazo de mi abuela. Bueno, dale, di que fue un bonito atardecer y listo, ¿no? Es más fácil. No, pero es que ¿a poco tú crees que hablas sin metáforas? Y cuando la gente te dice, no, sé más claro cuando hablas. ¿El hablar puede ser claro? ¿Que no el claro es una característica de la luz? Interesante, ¿no? Que se le pida a los poetas que sean claros al escribir, cuando la claridad es una metafórica atribuida al siglo de las luces. Sin darnos cuenta, nosotros seguimos pensando de manera platónica, excluyendo a la poesía en búsqueda de la razón, sin darnos cuenta que la verdad es más complicada que la razón. Que para acceder a la verdad tenemos que ser capaces de sentirnos a gusto en la ambigüedad como en la certeza, recordando que el lenguaje entero nada más es que una larga cadena de metáforas. Tengan mucho cuidado con el pensamiento que se presente a sí mismo como transparente, porque de nuevo, el lenguaje no es transparente, lo que es transparente es el vidrio. De nuevo usan metáforas para tratar de engañarnos, ¿no? Tienes que ser más transparente al hablar, tienes que ser más conciso, tienes que ser más preciso. Si no soy arquero, soy poeta.
Es raro que nos pidan no usar metáforas y nos exijan a través de las metáforas que limpiemos nuestro lenguaje de las mismas. Tal vez nos vendría bien a todos tener un poco más de humildad y recordar que es solo a través del uso metafórico que nos entendemos. Y para mí, una de las cosas que me hizo cambiar mi entendimiento del lenguaje en la historia es que una vez que tú te das cuenta que una metáfora explica mejor un concepto que una larga explicación adecuada, científica y académica, te das cuenta realmente cómo funciona el lenguaje. Es ahí que te das cuenta del poder que tiene la poesía, de la importancia que tienen los poetas, del lugar que deberían realmente tener los poetas en la República. Dicho esto, voy a leer otro pedacito de un poema que me gustó mucho. El poeta me hizo el favor de pasarme varios de sus poemas y yo hice mi propia selección de mis favoritos. Este se llama Maizanta. Dice: a las más salientes regiones del frío nos lanzas, desvanecidos en medio de un país que se deshace. Venimos a dispersar nuestras cenizas en el aire. No les voy a dar mi interpretación porque de eso no se trata la poesía, háganlo ustedes. Dicho esto, George Lukács también hizo una gran lectura y una gran defensa para pensar que la poesía no tiene solo aquel valor romántico, poético, escénico, trágico, sino que la poesía muchas veces es la voz de la conciencia social. Ese fragmento de poema que acabo de leer es un poema que les recomiendo leer el libro completo, pero es un poema que está vinculado a la historia de su país. Y además hay algo importante aquí. ¿Cómo nosotros podemos entrar en contacto realmente con la historia, con los sucesos de la historia? No quise meter toda la parte de Walter Benjamin aquí, pero Walter Benjamin decía, y tiene esta frase muy famosa que la gente conoce, ¿no? Es, la historia la cuentan los ganadores. Pero la segunda mitad de la frase es, y no la conoceremos hasta no reivindicar a todos los perdedores. Porque normalmente los ganadores cuentan la historia porque se quedan con los medios de producción y con el poder hegemónico, entonces ellos cuentan la historia de lo que sucedió. En palabras de Hegel sería algo así como, qué raro que una vez que uno empieza a estudiar historia siempre ganan los buenos. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que todas las guerras las ganaron los buenos. ¿Por qué será? Porque se quedaron con la propiedad de la voz. Por eso la importancia de los poetas como la voz de la conciencia social. Porque justo esos versos lo que hacen es permitir como un respirar para las contradicciones de la vida. Es el poeta el que a través de sus versos escondidos puede decir cosas que pueden pasar desapercibido inclusive por la censura. En su momento Baudelaire, cuando empieza a escribir en las calles traseras de una París que había sido supuestamente modernizada por su modelo político y había producido como consecuencia bizarreces, que inclusive también es una palabra que gracias a Baudelaire usamos en este sentido, él lo podía decir casi porque la gente no lo entendía. Hay una ventaja en no ser entendido para todos, en no ser entendido por todos, en no hablar en el lenguaje hegemónico, porque justo es a través de ese apelo al uso nuevo del lenguaje que se pueden producir nuevas maneras de significar nuestra existencia. Es gracias a los poetas que nosotros muchas veces podemos darle sentido a nuestra forma de ser. Si quieren un ejemplo claro de esto, el primer caso de personalidad múltiple, entre comillas, porque habría que hacer una crítica al DSM-4 y el DSM-5, pero el primer caso de personalidad múltiple al final de los 1800, ¿no?, surge como un caso muy raro, un diagnóstico muy raro. El segundo caso tardó casi un año entero en diagnosticarse, pero después de que surge el diagnóstico de personalidad múltiple, hubieron casi 2000 casos el mismo año. Lo mismo pasa con el estrés. ¿A poco la gente no sentía estrés antes de que existiera el estrés? La palabra estrés. ¿Y Tutankamón de qué murió si la tuberculosis fue determinada como enfermedad hace pocos siglos comparado con la muerte de Tutankamón, que murió por todas las características de una tuberculosis? Si no fueran los poetas dándole un nuevo sentido a las palabras, nosotros también no tendríamos inspiración para resignificar nuestra existencia a través del uso creativo del lenguaje. Voy a leer otro fragmento, este es el último fragmento que seleccioné, de hecho este es mi favorito, el de Gulan Rubani. Dice así: al mar de los sargazos quiso ir a orar, en los templos de Palestina, junto a Espartaco,
resucitado, ganar batallas y llevar la gloria a las montañas de Nilombel. De hecho, también si nunca lo han leído, y de hecho hace poquito un artista se me acercó mientras estaba en el público y me dio una copia de, coincidentemente, yo iba a citar mi poema favorito en palestino, haciendo un poco de solidaridad también al genocidio que estaba llevando a cabo el ente sionista colono invasor de Israel en contra del pueblo palestino. Iba a citar un poema palestino que es de mis favoritos y por completa coincidencia, una persona se me acercó ahorita antes de la conferencia y me entregó el poema impreso, que me pareció realmente muy raro porque yo soy ateo y no creo en absolutamente nada, pero fue muy rara la coincidencia. Y este poema palestino que me gusta mucho dice algo así como: para escribir poesía hay que escuchar a los árboles y el sonido de los pájaros, pero para escucharlos primero tienen que parar las bombas. Y es un poema palestino que, bueno, gracias. Que me lleva también a este comentario de Walter Benjamin, que es para reflexionar. El lugar del poeta no es solo el producto de la belleza, sino un producto de relaciones económicas y políticas. El hecho de que el poeta Tarek William pasó tanto tiempo solidarizado con la causa palestina, haciendo trabajo, viviendo la experiencia, empatizando con el dolor, y lo puso en palabras para que todos nosotros lo pudiéramos entender, es también un poco el trabajo de la poesía, el antiguo trabajo del bardo, del emisario, que trataba de atrapar el dolor de la existencia humana y a través de las palabras comunicarlo. Mucha parte de la sensibilidad que ustedes, Venezuela como país, tienen por la causa palestina y otros grupos subalternos que son víctimas de opresión y dolor a nivel internacional, es gracias a emisarios como el poeta Tarek William, que fue capaz de empatizar con ese dolor y traerlo. Ya para ir terminando, porque sé que me extendí mucho más de lo que debería. La poesía es un arma de resistencia. La poesía puede funcionar como agitación política. La poesía debería de excitarnos el alma. Una poesía debería ser como un hacha que rompe un mar congelado. Debería de reconfortar a los incómodos y desconfortar a los cómodos. La poesía realmente debería de invitar al espíritu humano a contemplar la existencia como un todo, no solo lo bueno, lo bello y lo verdadero, sino también lo real que existe en lo grotesco y la belleza que existe en el dolor, en la empatía con los que sufren. La poesía nos tiene que radicalizar. Una poesía que no radicaliza no es realmente una poesía universal. Y por último, me gustaría recordarles que si quieren ustedes realmente estar conectados con el espíritu de los tiempos, es inevitable leer poesía. Yo comparto mi experiencia personal, leí cerca de 900 páginas de la poesía del poeta. Me estoy preparando para participar de un proyecto juntos el próximo año, que ya les platicaremos. Pero en todo momento histórico determinado, son los artistas los que logran realmente atrapar el espíritu de los tiempos, el zeitgeist, ¿no? En palabras hegelianas. El poeta lo que hace es articular en palabras aquello que todos nosotros quisiéramos decir y no podemos decirlo. Para estar conectados con el espíritu de una sociedad, de una civilización, hay que estar conectado con los artistas. Y voy a hacer un último comentario en profunda solidaridad con Venezuela por el amor que tengo por este país, que es: todo imperio en decadencia, uno de los primeros indicios es la decadencia de su arte. Porque un imperio en decadencia no tiene un futuro próspero que ofrecer para invitar a los ciudadanos que participen de él. Un imperio en decadencia rehace las mismas películas, regraba las mismas canciones, cuenta los mismos cuentos de los mismos superhéroes porque su tiempo pasó y no tienen un futuro que ofrecer. Una patria floreciente tiene artistas florecientes, tiene legados históricos y artísticos y tiene un futuro que invita a que todos participen para construirlo. Muchas gracias.